Fahrenheit 451, el libro de Ray Bradbury, este escritor que podríamos decir poeta interno, disfrazado de escritor, que ha escrito novelas dentro de la categoría rusa literatura de anticipación, en donde nos dice que si la sociedad, como sigue avanzando según el olfato del autor, puede llegar entonces a ser como la obra que se está presentando. En este caso, Fahrenheit 451, una obra literaria que marcó la literatura del siglo XX, que determinó finalmente los fundamentos de lo que significarían los procesos de literatura distópica, de cómo nos estamos viendo hacia el futuro, un futuro que hoy ya estamos nosotros viviendo. Incluso nosotros podemos estar dando respuesta a aquellos futuros que se estaban anticipando a mitad del siglo XX. Pero hoy no nos convoca el libro, hoy nos convoca la película. Porque un día como hoy, 16 de septiembre, pero de 1966, 10 años aproximadamente después de que se haya publicado este libro de Fahrenheit 451, François Truffaut, el excelso cineasta francés de la nueva ola francesa, toma esta película, la única película en inglés que realizó el autor, o no, perdón, la primera película en inglés que realizó este cineasta, y la lleva al cine. Lleva entonces al héroe, a nuestro héroe, con el cual vamos a estar conversando el día de hoy, Guy Montag, para entonces conducirnos a lo que significa esta distopía, esta anticipación que se está haciendo respecto a los estilos de vida que en ese tiempo ya se estaban proyectando, pero que hoy lo estamos viviendo permanentemente y en lo cotidiano. Para eso estamos aquí el día de hoy con Javier Valdés Vergara, Gino ¿Qué tal? Gianbruno, ¿Qué tal? Hola, hola. Y quien les habla, Franco Caballero. Entre los tres vamos a tratar entonces de poder desmenuzar, de poder profundizar y ahondar esta película, basada por supuesto en el libro. Guy Montag, un bombero en el mundo donde los bomberos queman libros porque están censurados y están prohibidos. Hace mucho tiempo atrás sí se podía leer, como ahora, como nosotros, personas que podemos leer los libros y están ahí a la mano, pero en este tiempo la pantalla es la dominante. Guy Montag, un bombero de una edad más o menos de 30 y tantos años, tiene su pareja, vive con ella está dominada por el vicio de la televisión, está muy pegada a la pantalla, y él tiene una inquietud, como todo buen héroe, tiene una llamita, algo que lo mueve, algo que lo hace sentir un poco incómodo y que le está generando ciertas reflexiones. Todo hace clic cuando conoce a una vecina que sí es un amante de la lectura y por tanto un ser humano ilegal dentro de esta sociedad donde la pantalla lo domina todo y donde los bomberos pasan a ser especies de policías que enjuician, que castigan y que además queman los libros, y ellos lo único que hacen es dedicarse a buscar personas que tengan libros para poder quemarlo entonces. Guy Montag empieza a tener esta curiosidad por el libro, empieza a tener esta curiosidad por aquello, los contenidos que guardan los libros, hasta que entonces esta vecina le hace una pregunta y le dice, bueno, ¿y tú nunca lees los libros que quemas? Y él ya nos empezamos a dar cuenta que comienza su periodo de transformación, su periodo de conversión. Así como San Pablo y como tantos grandes héroes a lo largo de la historia, comienzan esta conversión, transformarse en el héroe finalmente, que comienza a sacar los libros, los empieza a guardar en su casa, su señora se da cuenta, lo denuncia, empieza ya el desenlace de la película, ahí comienza el clímax, él se revela entonces ante el cuerpo bombero, hasta ante a la institución que a él lo resguardaba, y luego entonces tiene que escapar, se da de prófugo, y cuando escapa encuentra una sociedad secreta que vive oculta, marginada, como contracultura, fuera de lo establecido, donde hay puras personas que han memorizado un libro por completo, y son los hombres libros. Hombres y mujeres entonces que viven alejados de la ciudad, son el nuevo refugio de este héroe que se llama Guy Montag, y le muestran allá mismo, en una pequeña televisión, la única pequeña televisión que tenían, cómo Guy Montag ha sido capturado. ¿Por qué? Porque finalmente
lo establecido, la verdad, la realidad que ha quedado establecida es lo que se demuestra en las redes sociales dentro del contexto de esta película, de este libro de Ray Bradbury. Guy Montag entonces se convierte y pasa a ser él un hombre libro, pasa a ser él parte de esa contracultura, una pequeña sociedad aislada de lo establecido, pero que mantienen la memoria y el gusto por los libros dentro de ellos, porque así el libro entonces jamás podrá morir. Bueno, vamos con el resumen entonces de la película, ¿sí? Para hacer este resumen coherente, lo que hemos hecho es articularlo en la teoría literaria de Joseph Campbell, que es el que nos habla del camino del héroe, ¿sí? En la primera fase del camino del héroe se nos muestra el mundo ordinario, ¿cierto? El mundo común y corriente, el mundo tal como lo vive Montag al inicio de la película, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste este mundo? Bueno, principalmente, y lo más importante dentro de la película y de la obra en general, es que está prohibido leer, ¿cierto? Hay una prohibición a leer, sobre todo novelas y sobre todo filosofía, ¿sí? Se nos muestra en la primera escena, en el opening, de hecho, se nos muestran que en todas las casas tienen antenas, ¿cierto? Por lo tanto, donde existe una especie de conectividad, como dice Franco, parecida a la que vivimos hoy en día, ¿cierto? Y que fue visualizada en esos tiempos, en los 60, por François Truffaut, ¿cierto? Lo otro técnico dentro de este mundo real, de este mundo ordinario, es que las casas son incombustibles, ¿cierto? Las casas no se queman. Por lo tanto, el cuerpo de bomberos, que es el lugar de trabajo de Guy Montag, ahora no se dedica a apagar incendios, sino que se dedica a provocar incendios a través de la quema masiva de libros, ¿cierto? De hecho, en la película no hablan de cantidades de libros, sino que hablan de kilos de libros, ¿sí? Lo que habla de cómo le quitan esa individualidad y esa esencia a los libros y lo transforman en una masa, ¿cierto? Entonces, este régimen normativo futurista y distópico, ¿cierto? Lo que pretende es transformar en una normatividad el no leer, ¿cierto? El no adquirir un carácter literario dentro de la vida, en general. Después vamos a ver cómo esto se va desplegando en la vivencia personal de los individuos dentro de este mundo distópico, ¿sí? Entonces se nos presenta al protagonista, a nuestro héroe, ¿cierto? Que es Guy Montag, un bombero. Una cosa que es como un poco estética también, y que se pierde en la traducción al castellano, es que en inglés bombero se dice fireman, ¿cierto? Así como hombres del fuego. Entonces, los firemen que antes apagaban, que eran los hombres del fuego porque apagaban el fuego, ¿cierto? Ahora son los firemen, los hombres del fuego que provocan el fuego, ¿sí? A lo mejor eso es algo interesante que se pierden del idioma original, ¿sí? Entonces tenemos aquí Montag, que es un muy buen bombero, ¿cierto? Se nos muestra en esta primera escena, o en una de estas primeras escenas, donde hay una quema de libros, ¿cierto? Donde es muy prolijo, es muy bueno, se ve que es muy bueno en lo que hace, ¿cierto? Se ve que es y que además se le promete un ascenso dentro de su departamento, ¿sí? También más adelante se nos muestra haciendo clases, entonces se nota que es alguien respetable dentro de su círculo ocupacional, digamos, ¿sí? También se nos presenta Linda, que es la señora de Guy Montag, y que tiene la particularidad de que está sumida en este mundo distópico, ¿cierto? Ella le acomoda a este mundo. A diferencia de Guy Montag, que de a poco va cuestionando este lugar donde vive, ¿cierto? Ahora hay tres síntomas que en esta sociedad distópica, como cualquier sociedad distópica, como cualquier sociedad post-dictadura, ¿cierto? Que se transforma en una sociedad sintomática, ¿cierto? Los síntomas que podemos ver en esta sociedad es que, bueno, hay una falla en la memoria de las personas, ¿sí? Las personas se olvidan de las fechas, se olvidan de cómo se conocieron, de cuándo se conocieron, ¿sí? Ese es un síntoma importante que vamos a abordar después, ¿sí? Otro síntoma importante es la cantidad de suicidios que existen, ¿sí? Hay un departamento en el hospital así como una especie de SAMU, ¿cierto? Especializado en rescatar suicidios, ¿sí? Y un tercer síntoma es como la exacerbación de la libido como respuesta y como solución a la alta suicidabilidad, ¿sí? O sea,
vamos a ver escenas donde la gente se toca, se roza a sí misma en la calle, en el metro, ¿cierto? Y esto es como resultado de este tratamiento al suicidio, ¿sí? Después vemos la llamada de la aventura y el mentor, ¿cierto? Que es un siguiente paso en el camino del héroe, ¿cierto? Lo representa una personaje que es Clarice, ¿cierto? Que es esta profesora que le hace preguntas potentes a Montag, ¿sí? Preguntas poderosas, como llamamos en la psicología, ¿cierto? Preguntas que le hacen cuestionarse lo que está haciendo, cómo el modo que está llevando su vida, ¿cierto? Y es lo que le hace llegar, ¿cierto? Le hace dar el paso a Guy Montag a esta segunda gran etapa del camino del héroe, que es el mundo social, ¿cierto? Guy Montag sale de ese mundo normativo y empieza a conocer que existen personas que leen, que existen personas que acumulan libros, que siguen interesando, siguen a transgredir la norma, ¿cierto? Bueno, él siempre obviamente supo que existían estas personas, pero él empieza a acercarse, a aproximarse de una forma más desde la comprensión, ¿cierto? No desde la enemistad, como está inscrito y entendido en su profesión, ¿sí? Entonces, después viene el paso del primer umbral, que se llama dentro del camino del héroe, ¿cierto? Y este paso del primer umbral va desde lo normativo, desde lo más normativo en este mundo, que es la escuela, ¿cierto? Hay una escena donde vemos en la escuela donde los niños recitan las tablas, ¿sí? Y ahí se nos muestra, porque, bueno, a Clarice la echaron de la escuela por no seguir las normas, ¿cierto? Y vemos como los niños se arrancan de esta profesora, ¿cierto? O sea, a los niños también se les hace creer la idea de que fuera de lo normativo es un mundo peligroso, ¿cierto? Y poco a poco vamos conociendo, aquí hay una escena donde hay una quema de libros en una casa muy antigua, ¿cierto? Una casa que no es incombustible, y una señora, bueno, obviamente entra al cuerpo de bomberos, ¿cierto? Acumulan los libros de la señora y la señora decide autoinmolarse, ¿cierto? Entonces, Guy Montag empieza a ver cómo las personas hacen esto a partir del sentido, ¿cierto? A partir del sentido y de la propia historicidad, desde una perspectiva no ya normativa, no obedeciendo una norma, sino que, porque lo que reclama la señora es que ella no quiere vivir en un mundo donde no existen los libros, ¿cierto? Entonces prefiere morirse junto a sus libros. También conocemos aquí al enemigo de Guy Montag, bueno, el enemigo principal vamos a nombrarlo más adelante, que es el capitán del cuerpo de bomberos, ¿sí? Pero conocemos a Fabián, que es una especie de sabueso, ¿cierto? Como alguien que siempre está tras los pasos de Montag, viendo en qué anda, ¿cierto? Y que al final es el que lo descubre. Y después viene dentro del camino del héroe viene la prueba, ¿cierto? La prueba del héroe, la primera prueba del héroe, que es contarle él le lee un trozo de una novela a las amigas de su señora, de Linda, y ve cómo hay diferentes reacciones, ¿sí? Por tanto, se da cuenta que sacar hacia el mundo también eso que está empezando a descubrir Guy Montag al leer los libros, porque él se roba un libro después de cada redada, ¿cierto? O de algunas de las redadas que hace, empieza a robarse libros y él mismo empieza a acumular libros en su casa, ¿cierto? Entonces después viene el adentramiento hacia las cavernas, ¿cierto? Dentro de este camino del héroe, donde Clarice lo lleva al seno de su casa, ¿cierto? De una redada, porque ella se transforma en una fugitiva, y ahí es donde tienen que quemar un listado de personas que guarda su tío, ¿cierto? Que son los hombres libro que le llaman. Que más adelante vamos a describirlo por un efecto a lo mejor un poco más dramático, ¿cierto? Después viene la Odisea, ¿cierto? Que comienza a partir de un deseo de renuncia de Guy Montag al cuerpo de bomberos, ¿sí? Pero este capitán le pide que no, que por favor que se espere un poco, que haga la última redada, ¿cierto? Y resulta que esta última redada es en su propia casa, ¿sí? También sabemos que la propia Linda, que es su señora, es la que lo delata, ¿cierto? Y lo primero que hace Guy Montag, porque el capitán le dice, tome aquí, usted tiene el lanzallamas, usted mismo deshágase de todos los libros y después entréguese, ¿cierto? Lo primero que hace es quemar la cama matrimonial, ¿cierto?
queman la tele, ¿cierto? Así como una especie de símbolo de corte definitivo con Linda, ¿cierto? Y después empieza a quemar sus libros y hace lo que él acostumbra a hacer, que es guardar sus libros, ¿cierto? Y después viene esta escena así como una especie de escena de cowboy, ¿cierto? Donde se enfrenta arma contra arma, Montag contra el Capitán Beatty, y lo cual termina en que Montag termina dándole muerte a Beatty, ¿cierto? Pero logra quedarse con este libro que guarda después de la redada a su propia casa, ¿cierto? Después viene la persecución y la lucha, ¿cierto? Donde Guy Montag logra escapar, ¿cierto? Se escabulle por las calles de la ciudad, llega al río, cruza el río, sigue un riel, que Clarice, a propósito, también le había dicho que ese era el camino hacia los hombres libres, ¿cierto? Llega al final del riel y se encuentra precisamente con los hombres libres, ¿cierto? Entonces descubre que estos hombres libres lo que hacen es leer un libro, memorizarlo y quemarlo, ¿cierto? Para ir transmitiéndolo generacionalmente, ¿cierto? Y llegar a esta última etapa del mundo del héroe, que es la vuelta al mundo ordinario, ¿cierto? La vuelta al mundo normativo, pero desde otra perspectiva, ¿cierto? No se nos muestra la vuelta al mundo ordinario, sino que se nos muestra como una promesa, ¿cierto? En el sentido de que la esperanza que tienen estos hombres libres es que llegue de nuevo digamos, la especie de democracia literaria, ¿cierto? La gente pueda volver a leer y de esa forma cuando vuelvan a activarse las imprentas, ellos puedan relatar las historias que fueron quemadas, ¿cierto? Que fueron borradas de la existencia, y de esa forma volver la literalidad, ¿cierto? El sentido literario, el sentido narrativo a la vivencia común, ¿sí? Bueno, hay que recordar lo siguiente, ¿ya? Que alegoría se entiende por, obviamente, una representación simbólica de algo, ¿ya? Partamos por esa cuestión básica. Entonces, la alegoría de la caverna es una teoría filosófica, podríamos decir, que es planteada más bien en el libro La República, en el libro séptimo de Platón, y sería de cierta manera una explicación de cómo el ser humano se ubicaría en el conocimiento, en esta interacción vital, ¿cierto?, del ser humano en busca del conocimiento, más bien el vínculo y relación con este mismo. Entonces existiría, según Platón, un mundo sensible y el mundo de las ideas, ¿cierto? Sensible, lo que ocurre dentro de la caverna. Recordemos que esa es parte de la estructura de esta alegoría o mito. Y habla que justamente existen estas personas que están dentro de la caverna, que sería el mundo sensible, y el mundo de las ideas, ¿ya? Sería el que está fuera de esta caverna. Ahora, se supone que nosotros mismos somos los que estamos dentro de esta caverna, ¿ya? Estamos encadenados, ¿cierto? Decía Platón. Estamos mirando hacia la pared y efectivamente solo tenemos conciencia de las sombras o imágenes que se proyectan desde nuestras espaldas, ¿ya? Quizás después la edición nos vamos a acompañar con una imagen para que sea un poco más fácil de explicar lo que estoy diciendo, ¿ah? Entonces, solo tenemos conciencia de que aparecen unas imágenes que se proyectan delante de nosotros. Ahora, estas sombras simbolizan de cierta manera en todo lo que creemos, ¿cierto? Son nuestros dogmas, son nuestras estructuras, son nuestras bases de existencia, ¿ya? Son nuestras religiones, tradiciones, costumbres, ritos, todo aquello que nos hace ser quienes somos, ¿ya? Más allá de la deconstrucción. Entonces, en esa muralla donde ya bien decíamos, están nuestras espaldas y se proyectan estas imágenes, curiosamente, de acuerdo a la alegoría, no somos conscientes de aquello, y estas proyecciones y esta muralla, ¿cierto? Estarían ocultándose más bien estos centinelas, que serían estas, podríamos decir, personas, poderes fácticos, institucionalidades, ya estructuras de gobierno, regímenes normativos, llámese como quiera, ya que efectivamente provocan, inclusive podríamos asociarlo con el gobierno, los medios de comunicación hoy día, podríamos asociarlo con la NASA, con lo que ustedes quieran, ¿ya? Y que efectivamente podríamos decir que se postula como una verdad verdadera, ¿ya? Entonces el fuego es el falso sol de que permite que estas proyecciones se realicen delante de nosotros y por tanto nosotros la imagen que vemos en esta caverna la asumimos como una verdad absoluta, ¿ya? Ahora, aquí viene lo interesante que podríamos decir e intentar incardinarlo con la película. ¿Qué pasa entonces con el despertar de conciencia que nos plantea Nietzsche? Sí, voy a avanzar.
¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Y lo que plantea Platón, ¿qué pasa si uno de los prisioneros se libra de estas cadenas y logra llegar a la superficie? ¿Qué pasa si él logra llegar al mundo inteligible, como decíamos, salir del mundo sensible y llegar al mundo de las ideas? ¿Qué pasa si él conoce el verdadero sol? ¿Ya? La verdad verdadera. Platón nos dice que, bueno, es triste la verdad las cosas, el diagnóstico que él plantea, porque nos dice, bueno, esta persona que logra salir, que logra pensar por sí mismo, que tiene este proceso personal, que tiene este despertar que plantea Nietzsche, efectivamente podría inclusive volver a la caverna, conversar con los otros prisioneros, explicarles la dinámica, Platón es bastante lapidario, dice, bueno, los restantes prisioneros son capaces de matar a esta persona, ¿ya? Es simple, no va a ser tan fácil que logren despertar de esa ilusión, ¿ya? Ahora, como bien recordamos, ¿cierto? Platón nos dice que estos son capaces de matarlo, como bien decía, y que efectivamente lo harán cuando tengan la oportunidad. Y esto un poco haciendo un match, podríamos decirlo, con lo que pasó con el esfuerzo de Sócrates y que finalmente los hombres que Sócrates quería ayudar, por decirlo de una manera, en este ejercicio dialéctico para llegar a la verdad, termina siendo condenado a muerte. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que he dicho? ¿Qué tiene que ver la alegoría con la película? Bueno, Montag pertenece a una extraña brigada de bomberos, como decía el Gino, una brigada de bomberos, y ahí con el término es bastante potente, yo también percibí eso, o sea, hace más sentido hablar de fireman. A propósito de eso, que tiene esa doble faz, ¿ya? Que parece ser más amplio. Su misión entonces paradójicamente no es apagar el incendio, como ya decíamos, hay una escena importante donde un niño dice, oh, se va a provocar un incendio, ¿ya? Cuando debe salir a las bombas, ¿ya? Al margen de que la reacción normal que uno podría decir, chuta, ¿dónde es el incendio? Ahí hay una lógica que es bastante potente y filosófica en esa frase. Bueno, lleva como 10 años siendo bombero, si no me falla la memoria. Le gusta su trabajo y efectivamente tiene este despertar, como explica Gino. Nunca ha cuestionado nada y básicamente sus emociones están bastante controladas por un sistema biopolítico que determina básicamente que las lindas tienen que hacer una actividad, los hombres tienen que hacer su actividad, hasta que conoce a esta niña, ¿cierto? A esta joven, Clarice, que podríamos decir que es una especie de catalizador de su nueva visión de realidad, ¿ya? Hay un efecto filosófico que se va provocando con esta relación y con estas preguntas, con este ejercicio dialéctico que Gino lo explicaba muy bien, y cómo Montag va de a poco cuestionándose, deconstruyéndose y más bien tirando esta madeja entendiendo que hay algo más allá, ¿ya? Le mostró un pasado en el que la gente no tenía miedo, ¿ya? Hay un profesor que le habló inclusive eh, que en un futuro en que la gente podría ser libre, y quizás está ese deseo de los hombres libres, ¿cierto? De que en ese anhelo del futuro promisorio a lo mejor van a poder ese esfuerzo personal, traducirlo en revivir esta obra que cada uno abraza. Montag obviamente comprende lo que tenía que hacer, en mi opinión, y haciendo esta analogía con la alegoría, cuando se pregunta el porqué de la quema de los libros, ¿ya? Y hay una frase que es bastante potente, que dice que tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar para hacer que una mujer permanezca en una casa que arde. Ahí tiene que haber algo, uno no se sacrifica por nada, ¿ya? Y ahí se entiende que el libro, la verdad, las cosas tiene una faz material, pero no es la única faz de existencia, ¿cierto? Como respuesta tentativa decimos que, bueno, eliminando los libros, entonces se eliminaba la reflexión, que era lo que esa sociedad distópica logró. La gente no tenía pensamiento crítico, no se recordaba la fecha, no había una respuesta emocional necesariamente humana, ¿ya? Platón básicamente nos decía que si pensamos por nosotros mismos, entonces seremos recién ahí hombres libres, y un hombre libre tiene el poder de poder liberar al resto. Entonces, en este futuro distópico, ya voy terminando, el caso es intratable. En un futuro distópico descrito en la obra de Bradbury, las personas entonces, como ya bien decíamos, estaban deshumanizadas, se olvidaban de su pasado, vivían en esta especie de una lógica robotizada frente a los televisores, habían olvidado las fechas especiales, como ya bien decíamos, y efectivamente, lo que decía el Gino, una de las primeras escenas que podemos ver, las casas con antenas haciéndose analogía a la conexión, al control social, finalmente a determinar lo que uno básicamente tenía que hacer como teoría de los roles en su día a día cotidiano, pero sin tener esta conciencia del momento y esta conciencia del vivir humanizante. Y haciendo lo último, como para señalar, para cerrar esta aproximación, o más bien opinión, aquí también podemos hacer la analogía con lo que planteaban los sofistas, o más bien la opinión platónica y socrática de los sofistas, en que, bueno, recordando que quién eran los sofistas, o más bien desde qué aproximación nosotros los vamos a plantear, como aquellos, ¿cierto?, que empleando sofismas y falacias engañaban a las personas. Ya podríamos decir que los políticos son unos grandes sofistas, según algunos plantean hoy en día, algunos políticos. Entonces,
se planteaba que los sofistas, ¿cierto?, no creían en la verdad, ni les preocupaba tampoco la atención a su propia alma. Platón, en cambio, nos decía que el discurso solo tiene sentido si se arraiga en algo más profundo que la palabra misma, es decir, si se recoge su verdad del alma, que es lo más profundo y serio que tiene el hombre. El error de la sofística reside en haber creído que se podía racionalizar la política simplemente buscando el acuerdo más ventajoso para todos. Racionalizar la política significa para Platón algo mucho más profundo, quiere decir entender previamente qué es la razón, para actuar exclusivamente desde ella misma. Y con esto sí que cierro. El sofista entonces asienta confiadamente en la ambigüedad profunda de los actos humanos y manipula el lenguaje. Desde esa misma ambigüedad profunda, el lenguaje aguanta todo, ¿cierto?, decía un profesor. O sea, imagínense, una sociedad que estableció como valor y como principio prohibir los libros, algo que es bastante descabellado. Y bueno, ¿qué importancia tiene con el momento actual? Como última provocación, en los momentos de crisis social, esa indefinición que plantea Platón, ¿cierto?, es absoluta falta de verdad y de ejemplaridad, se vuelve contra la esencia misma de lo público. Y parece ser lo que estamos viviendo hoy día. No es ninguna casualidad que Sócrates, el maestro que ha sido asesinado precisamente por perseguir la verdad, dedicase sus mayores esfuerzos a buscar la correcta definición de los conceptos morales. Solo cuando los conceptos están claros, la política deja de ser un comercio de la verdad para convertirse en un proyecto común. Como hacer ya una opinión más personal, ya netamente de la película, quiero contarles a lo mejor básicamente algunos puntos que surgen, que me evoca la película, ¿ya? Obviamente quizá enmarcado más lo jurídico, lo sociológico, no sé, ustedes dirán. Pero bueno, a mí, ¿qué me evoca esta película? Primero que todo, muchas cosas, ¿ya? Obvio, pero voy a enmarcarme en algunas cuestiones que yo quiero mostrarles, como por ejemplo, dos planteamientos previos, que son la plasticidad de la verdad, ¿cierto?, en cuanto a lo temporal y a lo histórico, y la necesidad de la prohibición. Mira lo que estoy diciendo, ¿ya? ¿Por qué quiero partir con estas dos cosas? Porque básicamente, recordemos que, y qué duda cabe, que la verdad es plástica. La verdad es transitoria, la verdad se construye, la verdad se acepta y se aplica por un determinado tiempo dependiendo de ciertas circunstancias. Qué duda cabe que la esclavitud en Estados Unidos, en los máximos albores del comercio de afroamericanos, ¿cierto?, era un negocio espectacular. Y ciertos sectores lo criticaban y muchos sectores lo apoyaban, cosa que hoy día nos puede parecer totalmente eh, descabellada. A eso apunto con el ethos. ¿Cómo se va construyendo ese ethos y cómo finalmente la película se logra mostrar ese ethos, podríamos decir, aceitado, logrado, definido, estructurado de tal manera en que efectivamente el sistema no cuestiona, ¿ya? Y tiene un fuerte raigambre, inconsciente, inclusive aquí ya invocando más a Jung, sin querer carrilearme, pero verdaderamente el arquetipo del libro demoníaco y satánico era algo a fuego grabado por ese momento de la sociedad. Eso lo incardino con la necesidad de la prohibición, porque efectivamente, recordemos que para que una sociedad funcione, se necesitan muchas cosas, ya, muchas cosas, pero una de las cuestiones jurídicamente necesarias es la certeza jurídica. Y la certeza jurídica va de la mano con la prohibición. ¿A qué apunto? A que efectivamente, si recordamos una gran frase que a mí me marcó por lo menos y que plantea don Andrés Bello, ¿cierto?, al momento de la fundación de la Universidad de Chile, ¿ya? Deme un segundo que tuve un problema, ahí al tiro volvemos. ¿Y qué pasa? Andrés Bello nos plantea que dice, bueno, lo sabéis, señores, todas las verdades se tocan, desde las que formula el rumbo de los mundos en el piélago del espacio. No hay verdad absoluta. Y por tanto, como no hay verdad absoluta y cada ser humano es único y irrepetible, un universo único, pero que a la vez constituye necesariamente un eslabón de una cadena social, ¿ya? Porque el hombre como animal político necesita del resto, no solo requiere aspectos básicos para su convivencia, sino que para el hombre, para ser humano, necesita humanizarse y se humaniza con el resto, por sí solo no se humaniza necesariamente. Entonces, esta certeza jurídica que nos plantea la película y lo que yo un poco quiero plantearles hoy día, inevitablemente nos lleva a pensar de que las normas necesitan, ¿ya?, que éstas sean obligatorias, obviamente, en cierto aspecto, y que se apliquen de manera abstracta y general a toda la sociedad. Ahora viene la gran pregunta, ¿ya?, y que uno se podría plantear con esta película a propósito de la prohibición más fehaciente, porque hay varias prohibiciones que se ven en la película, pero la más brutal es la prohibición de los libros y la persecución de aquellos que almacenen siquiera libros, ¿ya?
Y esta prohibición llama la atención y quizás no lo sabemos, y ustedes que leyeron el libro a lo mejor podrían aclararlo más si se da y se desarrolla más esta génesis histórica, esta prohibición, pero efectivamente aquí lo que quiero apuntar es cuando una prohibición logra tener más legitimidad en una sociedad es cuando desde un pensamiento crítico, ¿ya? Las personas que se les va a aplicar esta normativa o esta prohibición tengan una participación en aquella prohibición. Y hoy día, ¿cómo se puede ver esto manifestado en nuestro momento histórico, en mi opinión? Tiene que ver con el proceso constituyente, ¿ya? Porque llevándolo a un extremo actual de nuestro ordenamiento jurídico y que esta reconfección que es total y que es única, no ocurre todos los días, se está definiendo cómo se van a constituir las prohibiciones, cómo se van a constituir las normas, ¿ya? Y eso es de mucha relevancia para una sociedad, porque podemos caer en el discurso libertario y decir, no, si la libertad es lo más importante. Ok, la libertad es importante, pero efectivamente la libertad opera desde una dinámica social y por tanto al operar desde una dinámica social necesaria y podríamos decir contractualista de este contrato social, inevitablemente requerimos de esas prohibiciones. ¿Por qué nos choca tanto, en mi opinión, por qué me choca tanto esta brutal prohibición del libro? Básicamente porque ha transformado a las personas ya en muchas cosas, quizás podríamos decir en muchas cosas que distan bastante a un ser humano, pero más allá de eso, ya le quitan una herramienta muy preciada que tiene que ver con su propio descubrimiento de la verdad, ¿ya? Y ese propio descubrimiento de la verdad que tiene que ver con el espectro de la existencia. La existencia misma, ¿cierto? No es binaria, no es tan simple de acotar, y por eso la certeza jurídica es tan difícil, es tan difícil. O sea, la verdad es plástica, la verdad es transitoria por un lado, todos somos distintos por ese mismo lado, pero para que la sociedad opere necesitamos certezas. Y esas certezas parten desde muchos aspectos normativos de derechos y obligaciones, pero también tienen que ver con las prohibiciones. Para cerrar, ¿cómo nos muestra esta película efectivamente en un futuro distópico, con mucha caricatura naturalmente, pero nos cuestiona bastante qué ocurre hoy día con el pensamiento crítico en los seres humanos, en las sociedades de muchos dispositivos de información conectados a Internet, de mucha interacción telemática, pero cada vez de menos interacción humana y, por qué no decirlo, de menor conciencia de existencia y de menor conciencia de entender que la verdad, como ya explicábamos, ¿cierto?, se construye y, por qué no decirlo, una opinión muy personal, una de las misiones de nosotros en esta vida, ¿cierto?, e ir definiendo y conociendo esta existencia misma. Bueno, mi análisis lo quería enfocar, ¿cierto?, desde la psicología, mi campo de acción, digamos, en la psicología clínica y la aproximación teórica a lo mejor que más me acomoda es el psicoanálisis, ¿sí? Entonces, hay tres frases de Jacques Lacan que quiero ir analizando, poniéndolo en este camino del héroe que sigue Guy Montag, ¿cierto? La primera frase bueno, primero convengamos que el deseo, ¿cierto? El deseo es uno de los conceptos centrales del psicoanálisis freudiano y lacaniano, ¿cierto? El deseo es como esa fuerza, como es como una fuerza inconsciente, ¿cierto? Una centralidad dentro de lo que es la psiquis para Freud y Lacan sobre todo, ¿cierto? Y lo que dice esta centralidad es que a partir de eso se van elaborando el resto de los materiales psíquicos como las pulsiones, ¿cierto? Y el deseo es lo que nos hace, en el fondo, llevar a cabo nuestra vida, nos hace buscar, nos hace conseguir al mismo tiempo también. Entonces, Lacan dijo, durante toda su carrera, dijo hartas frases súper potentes respecto a lo que es el deseo, ¿sí? La primera frase, respecto al deseo que quiero abordar y que dijo Lacan es que el deseo es el deseo del otro, ¿sí? Es una frase potente, una frase que tiene muchas traducciones, que o más bien muchas interpretaciones, ¿cierto? Y que cada interpretación lleva a una posición distinta frente al deseo, ¿sí? Pero como quiero analizarla ahora es pensando en un Montag, ¿cierto? En realidad especulando. En ningún momento del libro o de la película sale cómo fue el pasado de Guy Montag, ¿cierto? Pero lo que yo me imagino
que de nuevo es especulación, ¿cierto? Es que él viene de una familia también muy normativa, ¿cierto? Probablemente heredó la profesión de bombero a partir de su padre, ¿cierto? Probablemente su papá también era bombero, o su papá admiraba mucho a los bomberos, o tenía una madre también que ejercía más o menos. Hablemos también de que dentro de esta sociedad distópica los bomberos son todos hombres, ¿cierto? Entonces también hay una cuestión de género ahí, y que lo que a lo mejor más le quedaba a la mamá, lo que más le cabía dentro de este monte pequeño, ¿cierto? Era que la mamá amaba mucho a los bomberos también, ¿cierto? Probablemente de una familia así salió Montag, ¿cierto? Entonces, en función de esta frase de Lacan que dice que el deseo es el deseo siempre del otro, la primera decisión que tomó Montag frente al deseo era dejarse desear por sus padres, ¿cierto? Cumplir los sueños de sus padres, seguir esta como tradición. ¿Qué es lo que por lo general vemos, no solamente en una ficción distópica, sino que vemos harto en la realidad, ¿cierto? Personas jóvenes que deciden seguir una carrera, estudiar una profesión, ¿cierto? Que tiene más que ver con lo que desean sus padres que lo que desean ellos mismos, ¿cierto? Entonces la función del deseo bajo esta mirada, ¿cierto? Lacaniana, es que uno en análisis, ¿cierto? O uno en su propio desarrollo humano, lo que tiene que aprender es a desalienarse del deseo, ¿cierto? Porque nosotros, al caer en esta dinámica del deseo del otro, lo que hacemos es alienarnos de nosotros mismos, ¿cierto? En realidad no siempre tener claro qué es lo que de verdad queremos, lo que de verdad, lo que de verdad deseamos en el fondo, ¿cierto? Esa es una primera frase de Lacan. La otra dice que el deseo es siempre el deseo de otra cosa, ¿sí? Eso dice Lacan. ¿Qué quiso decir es con eso Lacan? Que otro aspecto del deseo, aparte de ser una dinámica con el otro, ¿cierto? Como lo vimos antes, es que el deseo siempre cambia, ¿cierto? El deseo siempre muta. Y el hastío es también una cuestión natural en el ser humano, ¿cierto? El hastío es algo que todos en algún momento experimentamos de la vida, ante cualquier aspecto, ¿cierto? Ya sea en el ámbito de trabajo, en el ámbito de estudio, en el ámbito de pareja, en el ámbito de amistades, ¿cierto? A veces nos sentimos hastiados y decimos, en realidad hay algo que no me satisface ya, ¿cierto? Eso es propio y natural del deseo también. A veces sentir esa como no fijación continua con el deseo y la necesidad de mutar hacia algo distinto, ¿sí? Que es lo que también observamos en Montag, ¿cierto? A Montag lo vemos de primera como súper empaquetado, ¿cierto? Súper cumpliendo ese deseo del otro, súper siendo un hombre de la norma, ¿cierto? Siendo parte de ese gran otro, así como del gran hermano, como dice la otra ficción, ¿cierto? Pero que, por otro lado, tenía esta conducta que es como bien, que nos causa harta duda, que es que él también acumula libros, ¿cierto? Él también va en contra de su propia norma, ¿cierto? Y la última frase de Lacan, ¿cierto? Y que es una frase ya más aplicada a la clínica, es que dice que actúas de acuerdo al deseo que te habita. Esa es una frase que hace Lacan dentro de sus seminarios, ¿cierto? Y que se parece mucho a la frase que le hace Clarisse y que despierta en Montag, le da como esa chispa, le da como ese impulso a llevar a cabo su camino del héroe, ¿cierto? Que es que Clarisse le pregunta, ¿tú eres feliz, cierto? ¿Eres feliz haciendo lo que haces? Como decía Franco en el mini resumen, ¿cierto? Tú lees los libros que quemas, ¿cierto? En el fondo le hace un cuestionamiento a la realidad, ¿cierto? Entonces, esa es la dinámica, de esa forma es como Montag vemos que evoluciona dentro de su deseo, ¿cierto? Para mutar hacia ese otro deseo de ir de salir de esa distopía, ¿cierto? Y pensar en qué hay después de esa distopía. ¿Cómo es así de imposible que se sostenga un sistema de esa forma? ¿Y qué es lo que le depara al ser humano de ahí en adelante, ¿cierto? Que es encontrarse con estos hombres libros y decir, en realidad hay algo que estamos perdiendo al perder la literatura, al perder la narrativa, al perder el sentido histórico, ¿cierto? Que nos proporciona la literatura, y tenemos que en algún momento de la historia recuperarlo. Si no somos nosotros, van a ser nuestros hijos, ¿cierto? Y ahí vemos una escena súper linda de un abuelo que muere justo en el momento que le enseña a su nieto la última frase del libro, ¿cierto? Que él iba transmitiendo, y vemos cómo generacionalmente a lo mejor
no son ellos mismos los que van a generar este cambio histórico, pero que sí tienen pensado en un mañana que es distinto y que es recobrando este sentido y esta historicidad. Yo quisiera basarme en 3 factores que son la pantalla, la memoria, el contexto con 1984 y Un Mundo Feliz, y con el sentido de alienación convertido y aproximado desde lo que es el mito de la caverna también, o el camino del héroe de Joseph Campbell, que permite graficar muy bien lo que está sucediendo. En cuanto al primer punto, que es la pantalla y la memoria, hay una proyección bastante certera, y aquí creo que tenemos que darle el punto a Ray Bradbury. Es una virtud, es un verdadero palo certero el que pone Ray Bradbury en cuanto a proyectar una sociedad que en ese entonces, estamos hablando de 1950, 1953, recién comenzaba el boom de la televisión en Estados Unidos, y no en todas las casas, por supuesto, al igual que en Chile, no en todas las casas. Quizás los más adinerados podían tener una televisión y se aglutinaba la gente del barrio a poder ver desde las ventanas. Las teles en ese tiempo se ponían en las ventanas para que todos los demás lo vieran. Pero Bradbury, dentro de su literatura de anticipación, lo que hace es proyectar un futuro donde la sociedad consume finalmente pantalla, y la pantalla está en todas partes. Finalmente la pantalla nos consume a nosotros. Una idea que se repite en 1984, que se repite no desde lo que significa el control de lo digital, pero que también se puede relacionar con el consumo del soma en el mundo feliz. Lo que podemos concluir, lo que yo puedo concluir, es que Bradbury lo que está diciendo es que con la pantalla nos están sometiendo. La crítica de un diagnóstico futurista para Bradbury, proyectado ahora con François Truffaut, puesto que se hace una crítica de algo que no tienen ellos en el momento, pero sí piensan que se puede llegar a proyectar. Es como una especie de crítica visionaria. Es justamente la crítica que podemos pensar en el día de hoy. Ellos no hablan de celulares, pero la pantalla también se ha individualizado. Si bien la televisión ya no cumple tanto el boom influyente que puede generar dentro de una sociedad, se ha dividido. Ha basado a la célula, ha llegado entonces a la mano de cada una de las personas, y cada uno de nosotros tiene un celular. Es una extensión del cuerpo, como dice el francés Lipovetsky. Esto permite entonces que haya un sometimiento, un autosometimiento, si se quiere, desde el constructo, desde el instrumento, de lo que significa un aparato televisivo, para los términos de lo que nos convoca hoy con esta película, así como la esposa de Wayne Montague. Ese mismo sometimiento, esa misma alineación se está produciendo, pero ahora desde lo que cada uno consume en su propia mano, en el celular. Ese sometimiento finalmente, y lo que yo entiendo detrás de la crítica que hay en la obra de Bradbury, en la película de Truffaut, es que entonces nosotros tenemos que intentar revelarnos ante esa alienación que tiene que ver con un hábito, lo que es bastante complejo. Porque estamos hablando de que, según el contexto de esta película y de estas obras, posterior a la Segunda Guerra Mundial, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, el sometimiento ya no está basado desde el control de las masas y el control desde las fuerzas, sino que está basado desde el control de los propios hábitos de las personas. Lo que es bastante, podríamos decir, biológico. Quizá hay otra palabra mejor para eso.
pero dentro de la literatura se habla mucho del naturalismo. Es muy naturalista pensar que somos nosotros mismos entonces quienes nos estamos sometiendo a ese proceso de alineación. Y cuando somos nosotros mismos, aquí podemos darnos cuenta de que existe entonces ese espíritu del héroe, el héroe que marca Joseph Campbell, al decir que el héroe tiene que desprenderse, tiene que morir, tiene que convertirse, tiene que transformarse, tiene que comenzar el camino que comienza entonces el hombre que sale del mito de la caverna de Platón que decía Javier. Las personas están encadenadas, pero si se dan cuenta de que son cadenas puestas por ellos mismos, pueden comenzar entonces el camino hacia la iluminación. En este caso y en este sentido, creo yo que es pertinente poder abordar la película de François Truffaut, Fahrenheit 451, toda vez que consideremos que estamos sometidos a las pantallas. Si la pandemia nos trajo entonces una especie de familiarización con lo que significa lo telemático, con lo digital, al igual que lo que dice Jung-Chul Han en estos tiempos, una forma de combatirlo para que no tengamos entonces nosotros los ojos cuadrados, como se decía antes, es poder entonces empezar a desprenderse de ese hábito que uno mismo se ha generado. Es entonces una conversión para con nosotros mismos, con nuestros propios hábitos, con nuestras propias costumbres. Y eso está dentro de lo que significa finalmente un grado de conciencia. Yo creo que Montag, nuestro héroe, se ha convertido, se ha transformado en la medida en que ha comenzado a pensar un poco más allá de las cosas y no sencillamente cegarse ante aquello que está haciendo, sino que cuestionarse. Y esa es la gracia para todas las personas, sobre todo se le enseña a los niños, a los adolescentes. Cuando queremos desarrollar pensamiento crítico, tenemos que desarrollar entonces el cuestionamiento, para no estar sometidos siempre a lo mismo, porque podemos estar sometidos por distintos dogmas, por distintas creencias, como se podían hacer antes, pero hoy por hoy también podemos pensar que estamos sometidos por nuestros mismos hábitos. Y ahí donde yo creo que hay que poner ojo. Y por eso es, para mí, una obra que es bastante certera, necesaria para la reflexión familiar incluso, y por supuesto para la reflexión de cada una de las personas que hoy por hoy sí sienten la inquietud y no quieren alienarse, en tiempos donde la alineación pareciera estar o sigue estando muy presente. Y quizás la historia general de la vida, porque ya viene Matrix 4 y Resurrecciones, y con eso ya podemos también seguir hablando de lo mismo. Bueno, hay un clivaje importante que me faltó plantear al principio, que tiene que ver con la prehistoria y la historia. O sea, la invención de la escritura, ¿cierto? Genera un antes y un después inolvidable, ¿ya? Más bien, históricamente, podríamos decir único. Y tiene que ver con justamente la invención de la escritura y a posteriori la masificación de los textos, ¿ya? Podríamos decir que acá básicamente en la película la sociedad misma, aquí vale preguntarse más bien, los poderes fácticos decidieron una condición de las personas de tal nivel de ser serviles, ¿cierto? De tal nivel de manipulación que tiene que ver con una teoría de los roles ya, pero deshumanizante a niveles, como bien decían ustedes, perturbando derechos fundamentales como el que el ser humano, ¿cierto?, es inalienable. O sea, el ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser sujeto como objeto ni enajenarse. Los deseos y el conocimiento, lo que planteaba Gino. Yo aquí no recuerdo si lo dice Lacan, lo dice Schopenhauer, lo dice Hegel, no me acuerdo, pero habla de que, bueno, tus deseos son tuyos, ¿ya? Eso es indudable, pero el origen de esos deseos tú no sabes de dónde proviene, ¿ya? Y aquí tiene que ver con esta sociedad, digamos, estructurante y podríamos decir permanentemente violadora de nuestra real libertad. Y aquí me salto al concepto de libertad que parece también que dice Habermas, a propósito de esta estructura de nivelación inicial. O sea, yo no puedo hablar de libertad si no entrego herramientas básicas a los seres humanos. Si yo no entrego una educación decente, yo no entrego condiciones de vida decentes para poder dar satisfacción a las necesidades básicas de la existencia misma, yo no puedo hablar de libertad.
Y aquí podemos ver efectivamente que no existe libertad, aunque las personas se movilicen en transporte público, aunque las personas tengan una vida a priori básicamente aceptable, ¿ya? Y lo último que también quería plantear es el concepto de educación de Platón. Aquí Franco, como profesor al tiro, por favor, no se enoje si me carrileo, pero me hace mucho sentido con el mito nuevamente. Y para Platón la educación no es más ni menos, ¿cierto? De repente uno livianiza los conceptos, pero habla del acompañamiento, ¿ya? Eso tiene que ser un docente, ¿ya? Una persona que provoque, que articule, que acompañe. Y aquí claramente podemos ver esa labor platónica de Clarís con respecto a Montag, ¿ya? Como ella termina siendo, podríamos decir, Gino diría a lo mejor su terapeuta, su mentor, diría un profesor hoy día en carrera docente, ¿cierto? Pero claramente un catalizador. Ahí hay un ejercicio, a mi parecer, dialéctico, netamente socrático a propósito de Clarís, que es una provocadora, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Y cómo podríamos decir, a través de su percepción, ella nota esa disconformidad en Montag que tiene que ver con la disconformidad misma de la existencia, del hastío que hablaba Gino. Eso quería plantear y claro, efectivamente me faltó decir lo más importante de la aproximación filosófica es cuando, claro, Montag intenta convencer al resto de los prisioneros de la caverna, pues y le va re mal, pues, ¿cómo le va a ir? Pues? Le va muy mal. No puede convencer a nadie, efectivamente lo denuncian. Como dice Platón, como decía Sócrates, inclusive te pueden hasta matar. Bueno, aquí hasta lo denuncia la señora, ¿ya? La señora no es capaz también de salir de su vida y ahí también podemos caer con la misma eh, conceptualización de Habermas y la libertad. O sea, yo no sería tan duro con la señora, también con Linda, ¿cierto? Con las lindas, las primas, porque también hay que entender en qué realidad está ella y qué capacidad de abstracción y despertar de conciencia tiene. Eso, Sí, de hecho, es Bueno, cuático lo de la pastilla que toma Linda. por Toma muchas ejemplo. pastillas, como diciendo, están muy alienadas allá. Bradbury, me imagino, o Truffaut, quisieron demostrar lo alienado que estaba esta niña. Y las amigas que también no sabían lo que pasaba con los maridos. Montag les dice, en una la increpa, les dicen, esta es la verdad, ¿cómo no se dan cuenta? Y el terror Pero a no no, ser aceptada, ¿eh? Hay un terror de no ser aceptadas. O sea, ese es un gran problema también de la terror. alineación, Ni siquiera es un de, susto. de salirse del grupo, aislarse. Dejar de claro. ser el niño modelo, a la Mm. persona modelo. De hecho, respecto a la pastilla, también ella ni siquiera se dio cuenta, o a lo mejor tampoco nos deja tan claro en la historia, pero ni siquiera está tan alienada que no se dio cuenta que casi se muere consumiendo pastillas, En la ¿cierto? transfusión Casi, de sangre. claro, sí. Entonces, por eso también a tal nivel de alienación llega una sociedad como esa, ¿cierto? Una sociedad sin conciencia histórica, que no es capaz ni siquiera de controlar su vida, ¿cierto? Así como una especie de lo que en algún momento hablamos de lo que era la necropolítica, ¿cierto? De Mm. cómo eh, las propias personas se llegan inconscientemente a valorar a sí mismas como dispensables, ¿cierto? A tal punto que existe un departamento especial de medicina que es como suicidio móvil, ¿cierto? Que es como para todas esas personas que sin querer se están suicidando, llegan, le hacen el lavado de estómago, algo le aplican para que se aumente la libido, ¿cierto? Que es como ese es como el motor que al final termina moviendo a las personas en esa sociedad, otro de los motores, ¿cierto? Aparte Biopolítica ahí. claro, que es la libido, es la activación de los cuerpos a partir de la sexualidad, ¿cierto? Del roce, vemos como las personas se tocan, se manosean a sí mismas, ¿cierto? Eh, es es bien simbólico ese paso, ¿cierto? Del sentirse deserotizado, ¿cierto? A partir de una relación con una pantalla, que como dice Franco, ¿cierto? Es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Una deserotización de las personas y una erotización de algo, ¿cierto? De una cosa, que por supuesto, si seguimos yendo más allá, si seguimos escarbando en eso, podemos encontrar que hay otra persona detrás de la pantalla, pero ¿dónde está el cuerpo al final? ¿Cierto? ¿Dónde está el tacto, por ejemplo, el olfato? Y es increíble Y eso, porque sí,
disculpe que te interrumpa, pero pensando en eso para no perder el hilo de lo que significa el cuerpo, esa sensualidad, dónde está el otro y todo, pensemos, por ejemplo, en el libro de Un Mundo Feliz, de Huxley, de Aldous Huxley, donde se les da soma a las personas, manteniéndolas vivas, manteniéndolas sometidas. Imagínate, sometido vendrá de la palabra soma, quizás. Soma significa cuerpo. Ellos tomaban una pastilla, todos tomaban soma, 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 soma. Y lo normal era que se erotizaran, que se mantuvieran sexualizados. Eso era lo normal. Estaba basado, no sé si en cierto principio o fundamento Yo creo que viene freudiano de que están Roma, ¿eh? diciendo muy justo. Yo creo que viene de Roma también, ¿eh? Pan y circo tiene mucho que ver con el fármaco al final del día. Claro, o sea, El pan y circo manteniendo. romano, claro, y era también muy erotizante podríamos decir, el divertimento de la sociedad romana. O sea, la sexualidad en varias épocas romanas, digamos, no tenía una estructura tan rígida como la fuimos conociendo después de la influencia, digamos, de la escolástica o de la iglesia de la Edad Media. Entonces, efectivamente, de hecho, po, las celebraciones del macho cabrío, de Dionisiaca, ya las fiestas de Baco, en el fondo, había muchas fiestas que estaban justamente vinculadas a lo onírico, a lo sexual, a lo sensual, a los excesos. Entonces, el pan y circo, efectivamente, como medio de manipulación de masa y con el dolor del alma, lo digo también. O sea, el fútbol es otra pastilla. A mí me evoca mucho eso la película. Finalmente, ¿qué es la libertad? ¿Por qué yo soy libre? ¿A qué llamo yo libertad? Porque claro, no, pero es que yo elegí mi carrera, pero es que no es tan así también. ¿Ah? Es que yo estudié donde yo quise estudiar, es que no es tan así tampoco, ¿cachai? Y ahí empezáis a darte cuenta que efectivamente hay muchas interacciones sociales que están bastante mente reguladas. Y ahí volvemos un poco al discurso de la certeza que tiene que existir para que todo funcione. Pero por otro lado, que somos todos distintos. Entonces, ahí está esa dificultad. Y bueno, tensionada en su máximo esplendor distópico, la película nos plantea eso, que, a ver, resolvamos el problema de cuajo. Usted no se preocupe, usted viva tranquilo, ¿ah? Pero con esa concepción paternalista a un nivel extremo. Eh, y hoy día no sé, po, yo me resisto a pensar que la película es demasiado fantástica, pero no lo es, po, Mm. en cuanto a la realidad actual. Sí. De hecho, está basada en hechos históricos donde después de, o sea, durante cada dictadura siempre hay una quema de libros. ¿Cierto? Porque yo Siempre hay digo hoy una. día, ¿cuánto vale comprarse un buen libro en Chile? Mm, Eso en cierta manera no es prohibirlo. Para mí sí. también. Mm, Si un libro es caro, si un libro. Yo el otro día me compré un libro X, 35 lucas. Disculpen hablar de plata, qué feo, pero eso es prohibición. Eso es prohibir. Disfrazar una libertad, pero es prohibir. ¿Cómo tú prohíbes? Justamente con el acceso a este tipo de medios o herramientas para la búsqueda de tu verdad. Entonces, efectivamente, el sistema tarifario, en algunos aspectos, a mi parecer, resiste ese análisis. O sea, los libros son caros porque. ¿Por qué son caros entonces los libros? Vale preguntarse eso, son decisiones. Pero esa es una pregunta para quienes no les gustan los libros. No, pero Es está como bien. el que le gusta ir al cine no piensa en cuánto vale la entrada. Eh, o Sí, sea, pero es mucho más barato ver una película que leer un libro, a eso voy. sí. claro, pero no sé. Depende, hay de todo, hay de todo. Hoy con internet te encontráis libros más baratos, hay librerías virtuales, el mundo de la venta por Instagram explotó, está muy grande. Pero a lo que Pero voy, que volviendo a un sigue punto, teniendo el mismo impuesto que un iPhone, ¿cachai? Entonces eso no puede ser. Pero bueno, sí, claro, me claro. salió un poquito del discurso, pero. Sí, pero finalmente yo creo que, no sé, yo creo en ese aspecto, en cuanto a los libros y para llevarlo a lo relativo a la libertad que tú hablabas, eh, las cosas están, las cosas están. Si bien es cierto, claro, si le bajáramos el impuesto al libro, sería más accesible y a lo mejor sería un poquito más fácil de que uno se pudiese salir de la pantalla y pasar al libro. Uno convive las dos cosas también. A nosotros mismos estamos comunicando aquí por computadora, hay una pantalla, Sí, claro. son nuestros tiempos. Lo que sí, y aquí hay que tener cuidado, es no pisar el palito entonces del sometimiento en cuanto a que tú entonces dejes de ser, porque ¿qué significa ser alienado? Significa no estar consciente de tus intenciones, de tus gustos, de tus sentimientos, de tus creencias, de tus pensamientos, no autorrealizarte en cuanto a lo que tú piensas del mundo,
quitarte un poco de filosofía, por decirlo así, pensando en que cuando hablamos de términos filosóficos hablamos de las preguntas que uno se puede hacer: ¿por qué estoy aquí? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde vengo? Sin esas preguntas como eje, sin atisbos quizás de poder generar ciertas reflexiones existenciales, y sencillamente pasar, y sobre todo dentro de lo que hacen los demás, o sea, mantenerse dentro de la masa, ese es el gran problema, y yo creo que a eso es lo que tenemos que tratar de combatir. Por lo menos la educación combate eso, trata de combatir eso. Allá verás si que es efectivo o no. Claro. Ahora, respecto a la idea de libertad, hay un autor que también que yo creo que es importante citarlo en este contexto, que es Foucault, ¿cierto? Algo hablamos de la necropolítica que es derivada de su teoría, ¿cierto? Pero también recordando lo que dijeron ustedes dos, Javier habló sobre esto de qué pasa si alguien que salió de la caverna vuelve, ¿cierto? Que probablemente lo mueran a palos, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con lo que dijo Franco también, que esto de que el poder al final, o sea, la última, la máxima más grande del poder es transformarse en un hábito, ¿cierto? A eso se refería Jean Foucault con la política, ¿sí? A que con la biopolítica, perdón, ¿cierto? A que en primera instancia histórica está el poder soberano, ¿cierto? El poder que viene a partir de la represión, ¿cierto? También aquí cabe especular, solamente porque no se nos menciona mucho en el libro, pero probablemente antes de esta distopía, ¿cierto? Hubo una dictadura, hubo un alzamiento de poder, ¿cierto? Hubo mucha represión, hubo mucha persecución, ¿cierto? Que todavía lo vemos en la obra en sí, ¿cierto? Pero al parecer en el momento histórico que se cuenta esta obra es en una transición, ¿cierto? De una dictadura dura, ¿cierto? Y, como dijo alguien, una dicta blanda, ¿cierto? Una especie de normalización de la población después de un periodo represivo como tal, ¿cierto? Eso es lo que al final es la biopolítica, ¿cierto? Y que de hecho tú también lo mencionaste, Franco, ¿cierto? Que es como que al final el poder se transforma en algo biológico, en algo del cuerpo, en algo y que lo vemos muy bien reflejado en los vecinos, ¿cierto? En los vecinos en la película, ¿cierto? A los vecinos le dicen: busquen a Guy Montag, que anda prófugo, y los vecinos salen de la casa y lo buscan, ¿cierto? Los vecinos los vemos viendo esta redada, ¿cierto? Estas quemas de libros, como si nada, ¿cierto? Los vemos normalizando lo que pasa, ¿cierto? A los vecinos. Los vemos siendo testigos de algo que ya está naturalizado, ¿sí? Que algo que en algún momento fue a tal magnitud el poder represivo, ¿cierto? Y ahora está esa represión y esa violencia focalizada solamente a los eventos que podemos ver en la película, ¿cierto? Y otra cosa que sale en el libro y no sale en la película es que durante la historia, cada vez que los protagonistas o que los personajes miran al cielo, en el cielo está ocurriendo una guerra, ¿sí? En el cielo hay aviones que están en guerra. Entonces, también ahí hay un poder represivo, ¿cierto? Una guerra que es mentira. ¿Cómo? Una guerra, pero que es mentira la guerra. Claro. Es una Sí. guerra armada, para que la gente piense que están en guerra. Como la mayoría de la guerra, ¿no? Para que se mantengan, para que se mantenga asustada la gente, para que se mantenga Claro. sometida. La necropolítica, ¿cierto? La adquisición de la muerte, ¿cierto? O del miedo a la muerte como parte de ese poder, ¿sí? De hecho, la gran frase de Foucault respecto a la biopolítica es que el verdadero poder es el poder que no se ve, ¿cierto? Cuando tú ya no veías el poder siendo ejercido, cuando tú ya no ves la represión, ya no ves la quema de libros, sino que simplemente nadie lee libros porque eso dice la norma, ¿cierto? Y los libros son malos, y los libros son la causa de la desidia. El efecto panóptico, ¿ah? Exacto, sí. De cierta Ahí manera. es cuando el poder de verdad se está ejerciendo, no cuando hay represión, no cuando hay poder soberano, no cuando, por supuesto, sin quitarle la importancia que sufren las víctimas del poder represivo, ¿cierto? Pero eso como tal, para Foucault, no es poder, es
el establecimiento del poder, ¿cierto? El primer momento histórico del poder, que alcanza su clima cuando ya nadie se da cuenta que ese poder está siendo ejercido. No tenéis que, no hay que fundamentar para subir los recursos a las policías. Hay que decirle a la autoridad, mire los matinales, mire la cantidad de portonazos, mire la cantidad de gente hablando que tiene miedo a que le roben. Ese es el discurso correcto, yo creo, siguiendo la línea del Gino, más que decir, mire, estos son los fundamentos técnicos y estratégicos de por qué las policías necesitan más recursos. ¿Ya? Y es heavy el tema del miedo, y aquí un poco haciendo una conexión con lo del Gino, del efecto panóptico, pero yéndome por otro lado, de esa sensación de universalidad que tenemos a través de nuestras pantallas, pero finalmente, a través de los algoritmos y finalmente de los datos personales, también recordemos que lo que se nos muestra a nosotros por estas pantallas a priori universales es súper reducido. Hay una visión, digamos, de caballo con visera. Nosotros cada día, de acuerdo a la precisión misma de las tecnologías, del machine learning, ¿cierto? De las empresas tecnológicas, cómo dominan el mundo y los datos personales que se les llama, ¿cierto?, el nuevo petróleo de este siglo, tiene que ver con que finalmente, insisto, se nos muestra lo que queremos ver. ¿Ya? Uno en Internet, a través de todas las interacciones, cada día vemos más lo que queremos ver. Entonces, esa sensación de universalidad que es falsa, y por otro lado termináis interactuando, conversando, consumiendo solamente lo que a priori se te va a ofrecer. Entonces eso también es complejo porque hay un reduccionismo tal de nuestra visión que lo complejo a mi parecer es que no es consciente. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que nos juntamos con los que piensan igual a nosotros, nos ponemos me gusta con los que piensan igual a nosotros, bla, bla, bla. Y entonces al final yo creo que se va cumpliendo, a mi parecer, a rajatabla lo que plantea la película, en que el distinto queda afuera, porque acuérdense que esa parte de la señora que prefiere inmolarse, su casa no tenía antenas, po, weón, ¿ya? Y los vecinos lo dicen, pues que ella era distinta, po, ¿ah? ¿Cachai? No tenía antena, po, estaba desconectada, po, weón, ¿ah? Estaba desconectada, ¿ah? Entonces al final, ¿qué estar conectado en la película es hacer caso, po, weón? ¿Cachai? Y un poco la crítica, aquí disculpen el carril tan fuera de la estación, pero es lo mismo que pasa en educación, o sea, durante mucho tiempo era el formato del niño modelo y lo seguimos viendo, o sea, unos amigos hace poco, weón, me contaban afligidos que en dos colegios particulares, una ciudad grande en Chile, particular pagado, le han rechazado a su hijo, pues, no le dan fundamentos, pues, weón. Entonces, igual ahí estamos, no sé, pues, educando Montago, ¿no? En cierta manera, hoy día. ¿O estamos educando Claro. Claris como sistema? Más Montag, claramente. O sea, como sistema, quizás estamos educando, siempre es como difícil eso, ¿ah? Es muy Mm. amplio. Es muy binario Pero, caer en eso, pero es más Montag, claro, creo yo, que otra cosa. lo bueno, yo creo que a lo largo de toda la sociedad, la historia de la sociedad, la historia de Montag siempre existió. O sea, la historia Mm. de los que están fuera y de los que están dentro. Lo bueno de todo esto es que las redes sociales hablan mucho del despertar. Hoy se habla mucho del despertar, el despertar de la conciencia, de, en cierta forma, no vivir adormecido. Y eso es lo que justamente también le pasó a Chile en términos políticos, en términos sociológicos. Antes del estallido social, uno podía conversar con personas y sabía que las cosas estaban mal, y uno pensaba, pucha, ¿cuándo va a cambiar? Mi papá siempre me decía, yo creo que estas cosas nunca van a cambiar, como que estuviéramos dormidos, dijo una vez. Y viene el estallido social y se habló de un despertar, o sea, se habló, el eslogan era Chile despertó. Claro. Yo creo que eso está pasando hoy, que lo permiten las redes sociales, en que podamos ser un poquito más auténticos, en que no tengamos tanto temor por ser personas distintas en cuanto a que seamos fieles a lo que nosotros creemos, cada uno de nosotros. No vivir sometidos según la condición o el acondicionamiento de lo que dirán los demás. Porque en el peor de los casos, eh, va a vivir una vida un poco menos feliz o en el mejor de los casos va a vivir una vida con mayor dominio. Y lo que hacen autores, artistas como Bradbury es sencillamente mostrarnos una especie de teatralidad, figuración, en cuanto a que, claro, el héroe en este caso aquí puede estar castigado, lo pueden llevar prisionero, eh, y lo pueden matar. Sócrates, por ejemplo, que pensaba distinto, ya lo querían matar o lo mataron, no sé.
Sócrates, entre medio, yo creo que nos dio una gran lección de esperanza, de fe, porque él nunca quiso arrepentirse ni nada, como sí lo hizo Galileo Galilei. Pero que también, o sea, pensar un poquito distinto, mostrar un poco la verdad, te pueden castigar. Hoy ya no pasa. Hoy ya no pasa, hoy estamos viviendo tiempos donde la libertad de expresión ha llegado a tal punto en que cada uno pueda pensar lo que quiere, hay gente que es terraplanista, que capaz que ni existan los terraplanistas, ¿eh? Porque tanto que se habla de los terraplanistas, capaz que ni existan, po. Hay Es una canales en forma de YouTube, hay canales en inventar. YouTube, cuidado. Hay muchas personas que inventan una posición contraria para poder atacarla y así validar su ataque. También. Pero eso se nota mucho también. Se nota cuando se inventa una postura contraria para uno poder dar todo su discurso, su speech. Entonces, hoy no es tan terrible, no es tan determinante, y si nos tomamos del arte, todos podemos ser montaje. Perfecto, estupendo. Ojalá que se repita un programa como este, donde el eje principal, el tema central, es una obra fundamental, sobre todo para estos tiempos. Me imagino yo que los estudiantes en enseñanza media o en la universidad, en las carreras humanistas, algo se mencionará de Ray Bradbury, algo se mencionará de Fahrenheit 451. Por ahí. Nosotros estaríamos presos ya, varios de nosotros estaríamos presos, casa trumado con la biblioteca, ya estaría... Nosotros nos inmolábamos, sí, nos prendemos fuego al Sí. medio, arriba los libros. No, oye, No estamos ni ahí. y con los hombres libres podrán cortar las flores, ¿ah? Pero la primavera no Nosotros se somos los detiene. hombres libro, a lo mejor, somos hombres libro, Así son los procesos no nos sociales. damos cuenta. Sí, Nadie pues bueno, puede tenerlo ni manejarlo. y no hay que tener miedo a pensar distinto tampoco, no hay que tener miedo a ser Guy Montag, hay que rebelarse, hay que ardir, como decía Frank Kafka, arde, arde, quémate, hasta llegar a tus intenciones más ocultas. Sí, Parece claro. de lo que viene en octubre. A En ver. octubre viene Personas, de Ingmar Bergman. Si pudiésemos encontrar una línea, no sé si Javier ha visto todavía la película, pero si El mismo pudiese del séptimo sello, ¿no? el El mismo, mismo. de Bergman, No la he visto, sí. Ya, si pudiese, tarea. Sí, voy a verla claro, es una película muy intensa en realidad, ¿sí? Hay que verla, intensa. sin, ojalá con el celular lejos, ¿cierto? Ya que estamos saliendo de un tema también, siento que Sin internet. Ah, sí. a No, menos que sin la veáis duda. en cubana, no sé, pero sí, concentrado, intensa, tiene una emocionalidad que es bien particular, que es la forma de narrar de Ingmar Bergman, así que también, bueno, es una buena instancia para decirlo también y para los que quieren seguir este espacio dentro de Casa Truman, ¿cierto? Que es cine y psicología, que aprovechen de verla también en este tiempo que queda, ¿sí? Vamos a dar el anuncio cuando la vamos a analizar Perfecto. y esperamos hacerlo de la misma forma que ahora, que a mí por lo menos me gustó bastante. Fue un buen diálogo, construimos algo bien significativo y le agradezco a ustedes dos también el compartir sus visiones y maravilloso lo que hicimos al ir juntándolas y construir algo distinto. Ya. Fahrenheit 451, la temperatura a la cual arde el papel. Con esto nos vamos, se quema la última página. Adiós, que estén bien, muchas gracias. Chao, chao.